¿Qué es la bolsa de valores? Bueno, la bolsa de valores, ¿no? Es un mercado organizado donde se compran y se venden valores financieros, ¿no? Como acciones, bonos, fondos de inversión, ETFs, ¿no? Básicamente, eso es la bolsa de valores. Es un mercado organizado donde se venden, ¿no?, estos instrumentos. Ya. Ahora, ¿qué es el mercado de valores? Dentro del mercado de valores tenemos dos puntos importantes, ¿ya? El mercado primario, básicamente es el mercado donde se emiten por primera vez los valores, ¿no? Es decir, las empresas emiten por primera vez sus acciones en el mercado primario. Es ahí donde se negocia por primera vez, ¿no? Ahora, por el lado del mercado secundario, tenemos que el mercado secundario es el mercado donde prácticamente todos negociamos, ¿no? Ahorita cualquier persona tiene la posibilidad de ingresar a operar, ¿no?, en el mercado secundario, comprar y vender, ¿no?, valores. Ahora, tenemos las bolsas principales del mundo. Yo he colocado acá las que más resaltan, por ejemplo, la Bolsa de Valores de Lima, la Bolsa de Tokio, de Londres y de Nueva York, ¿no? Bueno, las más conocidas básicamente. Ahora, ¿por qué invertir en la bolsa de valores? Yo sé que existen muchas preguntas al respecto, ¿no? ¿Por qué invertir? ¿Cuáles son las ventajas, no? Veamos los puntos más resaltantes, ¿no? Los que más nos benefician, ¿no?, de alguna manera. Potencial de crecimiento. ¿Qué entendemos por el potencial de crecimiento? Nosotros cuando invertimos esperamos ganar. Ya es básicamente nuestro objetivo, ganar. Entonces, a lo largo de los años nosotros sabemos que las acciones incrementan su valor. Por ejemplo, si tú compras hoy una acción de una empresa a un sol, de acá a 3 años, ese, ese sol que costaba hoy, digamos que se va a multiplicar por dos. Puede costar 3 soles, 4 soles, de manera que tu inversión se ve multiplicada, ¿no? Va a incrementar, básicamente eso, ¿no? Dos, nos da acceso a oportunidades globales. El invertir en bolsa nos brinda, ¿no?, la posibilidad de invertir en empresas no solamente nacionales, sino extranjeras, ¿no? Empresas que cotizan, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Londres, de Tokio, y así sucesivamente. Pueden ser, por ejemplo, Latinoamérica, puede ser bolsa de Chile, Colombia, de manera que te permite que tú puedas invertir en todas estas bolsas, ¿no? En todas estas empresas que cotizan en el mercado exterior, básicamente, ¿no? Ahora, tenemos como una herramienta contra la inflación. Invertir en la bolsa nos permite vencer a la inflación, es así de simple, ¿ya? Como bien sabemos, a lo largo del tiempo, las inversiones han demostrado que son una forma efectiva, ¿no?, de superar la inflación. Por ejemplo, el dinero de hoy no vale lo mismo que en un año. Por ejemplo, si tú inviertes hoy en una empresa a un valor de 5 soles, la empresa durante un periodo de operación puede generar utilidades y esa empresa va a valer más al término de un año, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros podemos ver que nuestro capital invertido en una compañía que genera utilidades, que está en constante crecimiento, puede ser beneficioso, ¿no? Nuestro dinero no está, que se devalúa, digamos, o pierde su valor ahí, ¿no? Caso contrario, está incrementando su valor, ¿no? Entonces, estamos ganando, básicamente. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, he puesto un ejemplo, este es un gráfico de la licor, donde básicamente vemos una inversión de 3 soles en el año 1995, ¿no? Ah, digamos, a lo largo de este año, podemos decir a simple vista cuánto hubiésemos ganado, ¿no? Digamos, miran, 3 soles nuestra inversión, digamos que hubiésemos vendido hasta acá, más o menos a esta altura 11 soles. Imagínate cuánto habrías multiplicado tu inversión, ¿no? El haber vendido acá. A pesar que ahorita está, digamos, en caída, está con líneas rojas, todavía nos permite tener una rentabilidad de más del 87%, como ves acá.
Eso es lo que prácticamente hubiésemos obtenido de nuestra inversión, ¿no? 4, nos permite diversificar. La diversificación, eso es un tema muy relevante que yo considero bastante en mis inversiones, ¿ya? Por ejemplo, el mercado nos permite, el mercado en sí de la bolsa permite tener empresas de diferentes rubros, empresas que cotizan, por ejemplo, que son de sector construcción, mineras, de consumo. Estas empresas, nosotros podemos, como inversores, podemos adquirir, ¿no? Acciones de esas empresas, de manera que nuestro capital está diversificado. Digamos así un ejemplo, un 30% en consumo, un 30% en minera y otro 30% puede ser en inmobiliaria o también puede ser en cementeras, ¿no? Básicamente eso es lo que nos permite la bolsa de valores, ¿no? No solamente a nivel de Lima, también podemos, por ejemplo, invertir en las bolsas del exterior, por ejemplo, ya mencionamos Nueva York, también puede ser la bolsa de Londres, mercados asiáticos también podría ser, ¿no? Entonces, esto es un abanico de oportunidades, ¿no? La bolsa nos presenta un montón de oportunidades de inversión, no solamente a nivel del Perú, sino a nivel de todo el planeta, digamos así, ¿no? Ahora, veamos un poco en términos generales la historia, ¿no? De las acciones, cómo evolucionan las acciones y cómo prácticamente nacen las acciones, ¿no? Bueno, nos dice que las acciones básicamente nacen, ¿no? A raíz de la necesidad, ¿no? Que existía, por ejemplo, en la antigua Roma, como Venecia, donde se empleaban instrumentos, ¿no? Denominados partes, ¿ya? Entonces, se usaban básicamente para financiar proyectos específicos, ¿no? Ahí se vio una necesidad y se empezó a usar, ¿no? Ahora, veamos un poco la evolución. En el siglo XVII nace la Bolsa de Ámsterdam. Ya, la Bolsa de Ámsterdam, por ejemplo, se funda en 1602, donde la negociación cobra mayor relevancia, ¿ya? Entonces, es ahí donde se negocian eh, una cierta cantidad de acciones, ¿no? Considerando de que apenas nacía, ¿no? O sea, apenas nacía la bolsa ahí, entonces se incrementó la negociación, cobra mayor relevancia, básicamente. ¿Ya? Entonces, en el siglo XIX, la revolución industrial impulsó totalmente eso. O sea, como sabemos, la revolución industrial empezó con un auge, un boom, diría yo así, este, de crecimiento, ¿no? Entonces, las empresas tenían que financiarse a través de proyectos, perdón, tenían que financiar sus proyectos a través de acciones, ¿no? Entonces, es es un punto muy relevante de que ellos empiecen a usar las acciones como medios para financiar proyectos, ¿no? Para recaudar fondos, para seguir invirtiendo, ¿no? Y generar, obviamente, rentabilidades, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XX se globalizan los mercados, ¿no? Ya en el siglo XX vemos que el mercado se ve totalmente expandido, ¿no? A nivel del mundo. Ya, entonces básicamente en el siglo XX sucede eso. En el siglo XXI vemos ya un poco la era digital de los mercados, ¿no? Es como se conoce actualmente, básicamente, ¿no? Con tecnología, con acceso a inversión en diferentes países y con la posibilidad de diversificar, ¿no? De diferentes formas. Básicamente esa es la evolución que ha tenido las acciones, ¿no? Ahora veamos otro punto. Ahora, ¿qué son las acciones? En términos generales, ¿no? Se conoce a las acciones como un instrumento de renta variable, eh, ya que las acciones básicamente nos permiten obtener ganancias variables, ¿no? Ese es un término así simple. No podemos nosotros fijar cuánto podemos ganar, ¿no? O sea, no sabemos con certeza cuánto vamos a ganar. Ya, cuando nosotros compramos una acción, compramos una porción del capital, digamos, de una empresa, ¿no? Nos convertimos en accionistas al momento de comprar una acción de una empresa. También obtenemos derechos
a recibir dividendos, utilidades, ¿no? Si es que lo genera la empresa o es que si reparten, ¿no? En las empresas. Por ejemplo, yo he puesto acá un detalle de una venta, ¿no? O sea, una venta que básicamente cuando tú eh, compras una acción, automáticamente vuelves accionista, pues no. Eso yo he cada puesto un comprobante nada más. Y para que tengan una idea ustedes de solamente con comprar ya tú tienes, tú tienes derechos, ¿no? Básicamente políticos, como recibir dividendos, utilidades, básicamente, ¿no? Lo que genera la empresa durante el tiempo, ¿no? Veamos las diferencias básicas entre la renta fija y renta variable. Yo sé que existe ahí diferencias notables, básicamente. Por ejemplo, en la renta fija tenemos flujos predecibles. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos, eh, por ejemplo, ingresos fijos. Cuando tú pones tu dinero en el banco, tú sabes que, por ejemplo, te van a dar un 6% de rentabilidad al año de intereses. Al finalizar el año, tú recibes tu capital más tu interés y no pasa nada, ¿ya? Pero por el lado de renta variable, tú al invertir, por ejemplo, 1.000 soles, no sabes cuánto de rentabilidad vas a ganar en un año, ¿ya? O sea, no hay algo establecido claramente para que tú sepas cuánto vas a recibir en un año o cuánto se va a rentabilizar tu capital invertido, ¿ya? Entonces, eso básicamente la diferencia por el lado de renta variable. No sabemos con certeza cuánto vamos a ganar, pero por el lado de renta fija, eh, sí, tenemos, claro, el riesgo también es más bajo y también podemos invertir lo que es en bonos, ya. Ese es por el lado de renta fija. Por el lado de renta variable, nos permite invertir, ¿no? En acciones y ETFs y tiene un mayor riesgo, ¿no? O sea, riesgos bien alto en renta variable. Básicamente, esas son las diferencias notables, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de acciones existen? En realidad existen eh, tres tipos de acciones, pero las más comunes son, ¿no? Acciones comunes y preferentes. Las acciones de inversión, luego les hablaré. Por ejemplo, características principales de las acciones comunes. Nos dice que representan una parte del patrimonio de la empresa. O sea, cuando tú compras una acción, ya estás comprando una parte, ¿no? Del patrimonio de esa empresa. Esta acción común otorga derecho a voto en las decisiones de la empresa. ¿Qué nos quiere decir esto? De que, por ejemplo, tú compraste una acción de una empresa, eh, esa compra te da derecho a que tú puedas participar en la sesión de accionistas, ¿no? Digamos que se convoca básicamente a los accionistas mayoritarios, ¿no? Siempre y cuando tengas un porcentaje de inversión alta, pues, ¿no? O sea, digamos, una persona que tiene 10 acciones, pues obviamente no va a ser convocado, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes una acción poquito, pues no así en términos sencillos. Ya, por ejemplo, en caso de liquidación, una persona que tiene, un inversor que tiene acciones, va a ser el último en recibir este, su capital, ¿no? En caso de que la empresa quiebra, pues no, este es un caso extremo, ¿ya? Por ejemplo, otro punto clave es que estas acciones comunes no tienen vencimiento. Ya, este es un punto favorable. ¿Por qué? Porque yo creo que si tú no quieres venderlo, tú crees que una compañía va a tener crecimiento a largo plazo, tú no quieres vender tu acción, no lo vendes, no pasa nada. O sea, tú no estás obligado a venderlo. Mientras la empresa tenga operación siga operando durante los años, tú puedes mantener tu acción, ¿no? O sea, ya sea 10 años, 20 años, 30 años y así sucesivamente, ¿no? Ahora veamos las acciones preferentes. Básicamente estas acciones tienen algunos puntos también claves, ¿no? Por ejemplo, que tienen un dividendo fijo. Suele ser superior, ¿no? Al monto de dividendo que pagan cuando tú eres inversor en acciones comunes, ¿no? Ya, por otro lado, tienen prioridad al recibir dividendos, ¿no? Por ejemplo, estos accionistas
preferentes, a ellos les pagan primero su dividendo y después a los accionistas comunes, ¿ya? Eh, por otro lado, no tiene derecho a voto. Estos accionistas no tienen derecho a voto. Es todo lo contrario a los accionistas comunes, ¿no? Ahora, veamos las acciones de inversión. Estas acciones de inversión básicamente nos dice que se crea, ¿no?, en el gobierno militar, en los años 70, por ahí, 74. Se crea básicamente como acciones laborales, ¿no? Para otorgar a los trabajadores un grado de propiedad del patrimonio de las empresas, ¿no? Básicamente esto fue con finalidad de poder recaudar fondos para mitigar el impacto, ¿no? O sea, de digamos, la pobreza que existía en ese tiempo, ¿no? O sea, en los años 70, ¿no? O sea, para poder mitigar la deuda, para pagar la deuda básicamente, ¿no? Fue que nace estas acciones laborales. Luego se convierte en acciones de inversión en el 2006, ¿ya? Eso es por el lado de acciones de inversión. Además, em, no otorgan derechos de voto tampoco, pueden ser redimidas, es decir, las empresas que tienen acciones de inversión en la bolsa pueden comprar a los accionistas que tienen acciones, ¿no? O sea, a los inversores, por ejemplo, que tienen acciones, una empresa decide comprar su acción, pues tiene la obligación de venderla, ¿no? ¿Por qué? Porque eso, digamos que es parte de su política, ¿no? O sea, eso es lo que básicamente como una cláusula, ¿no? El tener acciones de inversión, ¿no? No es como la acción común que tú puedes tenerlo hasta cuando tú quieras, ¿no? Si quieres lo vendes, si no, lo puedes mantener, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá he puesto un ejemplo básico de acciones comunes y acciones de inversión. Acciones de inversión de licor y acciones comunes también de licor. Ya, por ejemplo, un detalle general es que, por ejemplo, las acciones eh, de inversión son más baratas, como puedes ver acá, 385 son más baratas, ¿no? En cambio, las acciones comunes tienen un precio más elevado, ¿no? Básicamente es la diferencia, ¿no? Pero así tú lo puedes encontrar en la bolsa de valores así, ¿no? Entonces, como dos, comunes y preferentes. Básicamente, una persona que no sabe, básicamente es nuevo, tiene que más o menos investigar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esto, ¿no? Básicamente, uno es inversión y el otro es comunes, ¿no? Las comunes por lo general son más líquidas. Y vamos a ver características generales, ¿no? Generales de las acciones. Tienen un valor que varía en respuesta a las fluctuaciones de mercado. Es decir, que el valor de las acciones puede fluctuar, ¿no? Arriba o abajo, en subida o bajada, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, a decisiones que se toman a nivel político, también repercute, ¿no? Un punto muy relevante es eso también. Puede impactar también en el valor de las acciones. Puede bajar o puede subir, ¿no? En alguna medida lo hace. Por ejemplo, los accionistas pueden retenerlas durante el tiempo que quieran, ¿no? Básicamente esto se refiere a las acciones comunes, ¿no? Se pueden tenerlo cuando quieran, ¿no? Es una forma de inversión, por supuesto. eh, También su valor se ve influenciado por la oferta y la demanda. Esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando una empresa anuncia la entrega de dividendos, por lo general, por lo general, muchos inversionistas se ponen a comprar acciones para recibir dividendos, ¿ya? Entonces, el precio sube. ¿Por qué? Por el mismo peso de la demanda de comprar, ¿ya? Básicamente eso mueve el precio, ¿ya? Entonces, ese es un punto también clave que es bueno que tú conozcas. Implica riesgos y no garantiza seguridad del capital invertido. Esto es muy importante que consideres porque si tú crees que las inversiones es segura, estás equivocado porque la inversión en renta variable no es seguro al 100%. No sabemos si vamos a perder o si vamos a ganar.
pero en términos generales se gana a largo plazo. Ya, yo he comprobado eso y te lo digo por experiencia, se gana a largo plazo, no de hoy para mañana. Ya, veamos cómo generamos rentabilidad con las acciones. ¿De qué manera ganamos nosotros? A ver, vamos a ver. Dos puntos importantes. A través de dividendos y ganancias de capital. ¿Ya? Los dividendos básicamente eh, son instrumentos, perdón, son beneficios. Son beneficios que nosotros recibimos el hecho de ser, por el hecho de ser accionistas de una empresa. ¿Ya? Por ejemplo, tú tienes 100 acciones en una empresa, en base a esa cantidad de acciones tú vas a recibir dividendos. ¿Ya? Estos pagos se hacen generalmente, ¿no? A veces semestralmente, anualmente, o sea, no existe una fecha fija para entregar dividendos, ¿ya? Esto es una política de las empresas que usan y que ellos van anunciando, ¿no? Cuando entregan dividendos. Por lo general, en términos generales, es anual, ¿ya? Ahora, ¿cómo calculamos? Veamos aquí. Básicamente, un sencillo. Tenemos dividendo por acción. Ese es el nada más sencillo, la fórmula, digamos. Tenemos 1000 acciones por un solo dividendo que vamos a recibir. Tendríamos 1000 por uno, $1000 en dividendos. ¿Ya? En este caso le he puesto, cabe mencionar que para este caso yo estoy usando el 5% que nos afectaría lo que es el impuesto, ¿no? Sobre los dividendos que recibimos. Básicamente, este 5% te descuenta la empresa, ¿no? Que está entregando el dividendo. Ahora, ganancia de capital. Básicamente la ganancia de capital se refiere, ¿no? Al valor, eh, al aumento, ¿no? De, por ejemplo, comprar barato y vender caro. Esa diferencia básicamente es tu ganancia de capital, ¿no? O sea, no hay cosa del otro mundo, es totalmente sencillo. Veamos acá, no, un caso práctico así de simple. Eh, un inversor compra acciones a 50 cada una. Ya, el precio de mercado actual es 60. Ya, compra una acción a 50 y el precio de mercado está a 60. ¿Tu ganancia cuánto es? 10 soles. 60 menos 50 es 10. Esto es tu ganancia por acción. Ya. Básicamente ese es el cálculo que se hace, así a simple, ¿no? A simple vista. Por ejemplo, acá yo tengo una diferencia, ¿no? Eh, bueno, ganancias por capital. Una orden de compra y una orden de venta. Por ejemplo, ¿cómo ganamos? Vendiendo barato y vendiendo caro. Yo acá he considerado poner esto para que tenga una idea, ¿no? Por ejemplo, compré acciones a 2.9 y vendí acciones a 2.23, ¿no? Básicamente esta es la diferencia de compra y venta, eso es mi utilidad, ¿no? Mi ganancia. Aunque aquí no coinciden las cantidades, pero solamente lo puse para que tengan una idea, ¿no? Ejemplificar más o menos cómo se genera ganancias, ¿no? Cómo ganamos, básicamente. Ahora, ¿qué debo saber antes de comprar una acción? Estos puntos que se ven aquí son muy relevantes que tú puedas eh, saber, que puedas tú comprender, tener claro, básicamente, ¿no? Uno, vamos con el uno. Establecer objetivos claros. Para mí esto es muy importante porque nos permite saber hasta qué tiempo podemos mantener nuestras acciones sin poder tocar nosotros ese capital invertido. Por ejemplo, yo de acá a 10 años quiero comprarme un vehículo, ¿ya? Y tengo, digamos, $5000. Un ejemplo. Lo invierto en la bolsa y yo espero que de acá a 10 años ese dinero se rentabilice y me permita eh, eh, comprarme ese vehículo que yo quiero. Eso es un buen horizonte de inversión, porque estás tú pensando a largo plazo, ¿ya? Pero no, si tú quieres invertir ese dinero que vas a usar mañana, ya cada un mes, una semana, mejor ni lo inviertas ya, porque tú tienes que tener claro que en la bolsa se invierte, al menos en renta variable, se invierte a largo plazo, no a corto plazo, ¿ya? Eso tienes que tenerlo claro. Otro punto, tienes que conocer en qué estás invirtiendo.
No puedes tú ponerte ahí como, no sé, ahí agresivo, meterte a la bolsa sin saber nada y comprar una acción, ya sea esté alto o esté bajo. Entonces no puedes tú hacer eso. Tú tienes que informarte primero, o sea, investigar, por ejemplo, la empresa a qué se dedica, cuáles son sus ganancias, su historial de dividendos, un montón de cosas que tú puedes investigar acerca de la empresa. ¿Qué proyectos tienes a futuro, por ejemplo? ¿Ya? O sea, tú tienes que conocer al menos lo básico, quién está al frente de la empresa, qué trayectoria tiene. O sea, todos esos puntos yo creo que es muy relevante porque nos permite tener una visión clara en lo que estamos poniendo nuestro dinero, dónde estamos invirtiendo. Ya, eso por este lado. Ahora, ¿cómo definimos nuestro presupuesto? Eso es muy importante. Definir nuestro presupuesto. O sea, esto es importante porque nos permite saber cuánto dinero estamos dispuestos a invertir, muy aparte del dinero que nosotros tengamos para cubrir nuestros gastos básicos, por ejemplo. Por lo general se debe tener un fondo de emergencias, que ese fondo de emergencias debería ser un dinero que no lo toques, que especialmente lo vas a necesitar en casos de emergencia, como su propio nombre lo dice, para casos extremos, ¿no? Si tú ese dinero que es de tu fondo de emergencia piensas invertir en la bolsa porque de acá a un mes vas a ganar, existe la posibilidad del 99% de que pierdas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú compras una acción a 2 soles. De acá para mañana puede subir como puede bajar. Es una de dos. O sea, no tienes la certeza de que va a subir para que tú puedas vender y puedas ganar. ¿Ya? Entonces, es importante que tú separes tu dinero. Por ejemplo, tengo 1.000 soles. Ese 1.000 soles, esos 1.000 soles que tú vas a invertir en la bolsa, que sea dinero que tú no lo vas a necesitar en el corto plazo, para que tú puedas estar tranquilo y esos 1.000 soles poderlo invertir de manera estratégica en alguna empresa, ya sea construcción, ya sea mineras, de consumo, inmobiliarias, ETFs podría ser. Entonces, de manera que el saber cuánto dinero dispones para invertir va a ser clave para que puedas tomar una buena decisión. Ya, no inviertes dinero que vas a usar, básicamente eso. Ahora, por el lado de diversificar. Esto, si tú buscas en alguna fuente de internet, se entiende por diversificar? Clásicamente, hay un término que se dice o que la mayoría de inversores te dicen, no poner todos los huevos en una sola canasta. Esto es clave. ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿Cómo podemos entender eso? Nos quiere decir que, por ejemplo, tú tienes, ya sigamos con 1.000 soles de ejemplo. Esos 1.000 soles tú lo tienes que invertir en la bolsa en diferentes empresas. Me explico, en diferentes sectores. Por ejemplo, una empresa de consumo, por ejemplo, lo puedes meter un 30%. Una empresa minera lo puedes poner otro 30%. Una empresa inmobiliaria lo puedes poner otro 20%. Por ejemplo, una empresa, digamos una cementera, por ejemplo, de construcción. Lo puedes tú poner no sé, 15%, ya. Entonces, de manera que tu dinero se ve diversificado por diferentes lados. Entonces, cuando digamos, en un ejemplo, que una empresa, de todo tu portafolio que tienes, está diversificado, está mezclado, digamos, consumo, minera, este, inmobiliarias y así. Una de ellas cae y las otras están en un auge de crecimiento. Entonces, la que cae, digamos que de manera que esa empresa que está en rojo, digamos, no te va a afectar porque las otras están en constante crecimiento. Entonces, como que va a minimizar tu riesgo de pérdida, ¿ya? Básicamente eso es la idea de que tú puedas saber, ¿no? Si tienes una inversión, eh, que lo puedas diversificar de manera estratégica en diferentes empresas, en diferentes activos, ¿no?
básicamente. Eso es lo que podría yo comentarte sobre diversificar, ¿no? Ahora, si tú quieres, por ejemplo, no solamente invertir en la Bolsa de Valores de Lima, sino diversificar con tu capital en bolsas extranjeras, ya sea o colombianas, chilenas, mercado asiático, podría ser, es válido, esa es cuestión de que tú analices y veas eh, las posibilidades, las oportunidades que puede existir en esas bolsas, ¿ya? Ahora, ¿qué sociedad agente de bolsa elegir para nuestras inversiones? ¿Cómo sabemos qué agente de bolsa elegir? Eso es muy importante, es muy clave para poder tomar una decisión. Veamos cómo podemos saber. Bien, tenemos la página de la Bolsa de Valores de Lima, donde podemos encontrar todas las sociedades agentes de bolsa que están reguladas, supervisadas por la SMV, Superintendencia de Mercado de Valores, ¿ya? Estas empresas básicamente son empresas que están en constante supervisión y lo que permite eso es de que te brindan seguridad al invertir tú, al, porque básicamente porque en las sociedades agentes de bolsa son intermediarios entre tú y la bolsa de valores, básicamente. Son los que te permiten ejecutar una orden de compra, ya sea de venta, ¿no? Entonces tú tienes que ver qué bolsa se adecua a tu necesidad. Por ejemplo, hay bolsas que te ofrecen cursos dentro de un plan. Entonces, hay otras que no te ofrecen. Entonces, si tú quieres educación dentro de una bolsa, hay bolsas que hay agentes de sociedades de bolsa que te dan esos cursos, eso adicional que puede servirte para ti, ¿no? Entonces, básicamente es que tú analices, consultes cuáles son las ventajas, ¿no? Qué comisiones tiene, etcétera, ¿no? O sea, un montón de cosas que tú puedes, que puedes investigar, ¿no? Respecto de estas sociedades agente de bolsa, ¿no? Esa es cuestión de que tú puedes decidirte por alguna de ellas, ¿no? Ahora, ¿dónde comprar acciones en la bolsa de Nueva York? Por ejemplo, ¿qué broker usar o cómo saber qué aplicativo usar para comprar, ¿no? Básicamente lo que yo digo es, o lo que sugiero, es de que tú puedas entrar a su página de la SEC y del FINRA, ¿no? Son dos entidades reguladoras del mercado estadounidense, ¿no? O sea, estas dos entidades se encargan de supervisar, de vigilar básicamente a las sociedades agentes de bolsa, ¿no? Para que ellos puedan, este, trabajar de manera regular dentro de la ley, ¿no? Y puedan proteger el dinero de los inversionistas, básicamente. O sea, busca, su finalidad principal es proteger al inversionista, ¿no? O sea, para que el inversor pueda meter su dinero con total tranquilidad y transparencia, ¿no? Eso es lo que yo diría. Te sugeriría que busques información en la SEC y en el FINRA y veas oportunidades, ¿no? Que te ofrecen esas SABs, ¿no? Básicamente. Ahora, ¿cómo abrir una cuenta de inversión? Acá es algo básico que yo he puesto, pero como ya nosotros anteriormente analizamos algunos pasos, ahora, ¿cómo comprar acciones? Veamos, ¿qué empresas compramos? ¿Qué empresas compramos? Ya veíamos anteriormente que sabe escoger. eh, una vez que escogemos nuestra SAB, creamos nuestra cuenta y ahora nos encontramos con la interrogante de qué empresas comprar. Por ejemplo, yo he puesto acá como 7 puntos básicos que recomiendo, o al menos yo considero que para mí me ha servido y yo trato de a ustedes eh, trasladarlos para que puedan ustedes tomar en cuenta, ¿no? Y puedan tomar una buena decisión más que todo. Por ejemplo, los fundamentales de una empresa. Analizar los fundamentales de una empresa como por ejemplo sus ingresos, sus ganancias, sus deudas, su posición competitiva en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cómo está frente a sus competidores, cómo ha ido su historial frente a la competencia, ¿ya?
Básicamente, eso es lo que tú tienes que ver. Si durante cuántos años ha estado creciendo o es que está en pérdidas, qué modelo de negocio tiene, eh, si tiene futuro, básicamente, ese modelo de negocio, en qué momentos puede caer, en qué momentos puede, no sé, seguir creciendo. Un montón de cosas que tú puedes analizar, pero en base a la información financiera de la empresa, en base a los estados financieros que regularmente publican en la SMV, ¿no? Que tienen la obligación de hacerlo. Entonces, en base a esa información que publican ellos, tú puedes al menos tener una luz, ¿no? De cuál es el futuro de una empresa. Si es que está en pérdida o ha generado ganancias y así sucesivamente, ¿no? Puedes tú tener un análisis propio, muy aparte de los especialistas que te pueden decir, ¿no? Ahora, el sector y tendencias de mercado. Esto es un punto clave también. Por ejemplo, considera el sector en el que opera la empresa. Yo decía, anteriormente decía, ¿cuál es el rubro de esta empresa? ¿Ya? ¿Cuál es el perfil de crecimiento que tienen estas empresas? O sea, que estás viendo tú. Si tiene futuro, si tiene, digamos, se prevé que va a crecer o ya es una empresa que está en un tope que, digamos, que año tras año se mantiene por ahí nomás. Entonces, todo ese tema tienes que verlo. Si no está en constante crecimiento y tú esperas de una empresa que siga creciendo, que siga repartiendo dividendo, pues lógico, no invertiría, ¿no? Si veo una empresa así, ¿ya? Por ejemplo, el historial y perspectiva futura, ya decía anteriormente, ¿qué es lo que espera, qué es lo que se espera para una empresa en el futuro, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué, qué podemos decir de las perspectivas futuras? ¿Qué proyectos tienen de acá a un año? O digamos, por ejemplo, si es una minera, si tiene proyectos a largo plazo, o es que termina un proyecto y ya se quedó sin proyectos. Entonces, todo ese tema tú tienes que analizarlo para poder tener una luz amplia de esta empresa, qué perspectivas, ¿no? ¿Qué se espera en el futuro de estas empresas, ¿no? Para que no te coja por sorpresa algún cambio, ¿no? Por ejemplo, alguna caída de las acciones, ¿no? Porque todos estos temas se vean relacionados directamente con el precio, ¿no? Puede subir o puede bajar en base a la operación que realizan, ¿no? Que se realiza diariamente en las empresas, ¿ya? Por ejemplo, otro punto clave que yo considero es el análisis de mercado y valoración. Por lo general, los analistas siempre emiten sus comentarios, sus recomendaciones sobre algunas empresas. Es bueno que uno se informe sobre qué dicen los especialistas sobre estas empresas, ¿ya? Por ejemplo, si el valor de mercado de esa acción está sobrevalorada o está subvalorada. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si el valor de esa acción está subvalorada, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, de acá a un futuro, ese precio de esa acción va a subir. ¿Por qué? Porque está por debajo de su precio real, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en otro caso, si está sobrevalorada, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si está a 5 soles el precio de una acción, de una empresa, ¿ya? Un analista dice que está sobrevalorada. Lo posible que podría pasar en el futuro es de que ese precio baje. ¿Por qué? Porque su precio real tal vez es 3 soles, entonces no es 5, entonces está sobrevalorada, ¿ya? Entonces, todos esos temas tú tienes que guiarte un poco de qué dicen los especialistas para que tú puedas ver y puedas coger esa información y contrastarlo con otras fuentes. Por ejemplo, hay analistas que te dicen, esta empresa va a subir. Hay otro analista que dice, que recomienda, por ejemplo, mantener. El otro dice, neutral. El otro dice, comprar. ¿Ya? Entonces, esas diferentes perspectivas, yo creo que tú tienes que compararlo y más o menos ver cuál es el promedio, qué es en qué coinciden los tres analistas o cuatro analistas, de acuerdo a lo que estés comparando. Tú tienes que ver más o menos
qué cosa se espera, ¿no? En el futuro de esta proyección, ¿no? Porque todo esto, este análisis de las empresas, de las acciones, se hace en base a proyecciones futuras. No es nada a ciencia cierta, ¿no? Básicamente eso es lo que te recomendaría que podamos hacer, ¿no? Que puedas hacer básicamente. Estás empezando recién, ¿no? Ahora, dividendos y políticas de distribución. Esto es por lo general un clásico de una persona que apenas está empezando a invertir en la bolsa. Lo primero que a veces te preguntan es, te dicen, ¿cuánto dividendo paga esta empresa? ¿Ya? Es importante que si tú quieres invertir en una empresa que solamente, constantemente, digamos, que está pagando alto dividendo, es bueno que tú al menos investigues el historial de pagos de dividendos. Por ejemplo, cuánto por ciento de dividendo está entregando anualmente. O sea, durante cuántos años ha ido entregando eso mismo, esa misma cantidad de dividendo. ¿Ya? Entonces, igual, de esa misma manera tú puedes analizar el precio de la acción. ¿Cuántos, hace 2 años, cuánto estaba la acción? Ahora, ¿cuánto está la acción? Así. De esa manera que tú puedas tener una idea de qué empresa te puede convenir para comprar. Por ejemplo, también es muy importante que tú sepas en qué quieres invertir. Si no es en una empresa que paga solo dividendos o quieres tú tener un margen de capital, que digo un margen de ganancia por capital más alto, ¿no? Por ejemplo, una empresa que no entrega mucho dividendo, ¿ya? Esta empresa, la utilidad que genera lo reinvierte y eso permite a las empresas crecer, que su valor de la acción suba de año en año. Entonces, lo que a ti te va a permitir es ganar en base a ganancias de capital, pues, ¿no? Por ejemplo, si tú compraste 2 soles, esa empresa eh, generó buena utilidad, pero no entregó dividendo, entonces su precio de acción va a subir. Esto es como oferta y demanda, ¿ya? Básicamente eso. Ahora, si tú crees que necesitas asesoramiento profesional ya, o sea, los puntos anteriores no te, digamos, en teoría no te convencen, no logras entender en qué empresa comprar, es bueno que tú te asesores. Busques un asesor profesional que te pueda dar una luz más clara sobre qué empresa tú puedes invertir. Pero déjame decirte algo. Eh, Sería bueno que tú aprendas a tomar tu propia decisión sobre de inversión. Guíate en base a los profesionales, haz tu propio análisis, infórmate, empápate un poco más de la información financiera de una empresa. Y eso te aseguro que tal vez hoy te es un poco complicado, pero de acá a un par de años eso te va a ayudar. Poco a poco te vas a ir soltando y teniendo una visión más clara sobre una empresa, un análisis más claro, ¿ya? Por otro lado, por ejemplo, este seguimiento, revisión. Una vez tú ya que compraste una acción, es bueno que tú des seguimiento y revisión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos beneficia eso de darlo seguimiento, revisión? Ponte un ejemplo. Tú no sabes, por ejemplo, tú no sabes las decisiones que se toman a nivel corporativo en una empresa. Entonces, de hoy para mañana el precio de la acción puede caer el precio de la acción. Entonces, tú tienes que estar constantemente revisando tu portafolio. Por ejemplo, esa empresa subió, ¡pum! Estaba a 2 soles, se disparó a 3. O vamos a poner un poco más, se disparó a 5 soles, que estaba a 2 soles. Imagínate el margen de ganancia que tú tienes. Sería buen momento para que aproveches eso. Te comento solamente para que tengas esa idea. Sería un buen momento para que tú puedas aprovechar eso, ¿no? Entonces, es por eso que tú tienes que revisar básicamente hacer seguimiento a tu portafolio, ¿no? Veamos ahora, ¿cómo saber en qué momento comprar? Por ejemplo, existe el análisis técnico básico, ¿no?
¿Qué es un análisis técnico? Pues es un método de análisis bursátil que se utiliza para estudiar movimientos cotizados en la bolsa, ¿no? Veamos acá un ejemplo básico. Esta es una captura de una empresa, Farricol, donde básicamente yo he puesto ahí indicadores, la media móvil de 52 semanas, que vendría a ser un año, y la media móvil de 200 semanas, ¿ya? Yo básicamente aquí eh, he señalado más o menos el periodo, ¿no? Los periodos que, digamos, el historial, he buscado el historial de esta empresa, ¿no? Por ejemplo, veamos qué es la teoría sobre la interpretación de esta media móvil, ¿no? Ya acá estamos. Por ejemplo, ¿cómo interpretamos esas medias móviles para saber más o menos, tener un poco claro? Aunque yo no soy experto en análisis técnico, pero al menos les voy a tratar de dar un poquito de eh, alcance sobre cómo los expertos analizan, ¿no? La media móvil, básicamente las 52 semanas y de 200, ¿no? Que es a largo plazo, básicamente. Veamos un poco. Hay que dice acá, la media móvil de 52 semanas cruza por encima de la móvil media, digamos, de 200 semanas. Ya veamos, a ver, las 52 semanas cruza por encima, dice, ¿no? A la de 200. Mira, por ejemplo acá, vemos que acá están subiendo para arriba. En teoría diría que iba a subir para arriba, pero ¿qué pasa? Esta es la media móvil de 52 semanas. Ya, mira cómo lo cruza. Lo cruza y luego se va a la baja. Se va a la baja. O mejor dicho, desde este punto. Aquí. Aquí mejor. Vemos acá. Desde este punto vemos que está bajando, bajando, bajando. Y acá lo cruzan, ¿no? A la de 200. Porque esta es la azul, es de 200. La azul es de 200. Esta es la 52. Lo vemos que lo cruza. A simple vista parece que se va a ir abajo. Pero ¿qué pasa a este nivel? No tiene fuerza vendedora. Entonces, acá entran los compradores y permite que el precio se alce. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dice la teoría? Este cruce se interpreta a menudo como una señal alcista. Entonces, vemos aquí, cruza, se supone que se iba a ir abajo, pero después se va, mira, y acá se va al alza. Ya, entonces va para arriba. La media móvil es 52 semanas. Más o menos esa es la interpretación que se toma, ¿no? Ahora veamos la de 200 semanas. ¿Qué nos dice? Dice que la media móvil de 52 semanas por debajo de la media móvil de 200 semanas. Este cruce significa una señal bajista. Mira, dice que la de 200 cruza por debajo. Veamos acá. Acá en teoría sí va a ir por arriba, pero la de 200 está yendo por acá. Debería ir acá. Pero ¿qué pasa? Se viene aquí, mira. Se viene para abajo. Lo está cruzando a la media móvil de 52, que vendría a ser la roja. Entonces lo cruza aquí y luego se va para allá, pues, ¿no? Y acá, mira, por ejemplo, aquí lo cruza y el mercado obvio que va hasta abajo, mira, va hasta abajo, ¿ya? Más o menos esa es la interpretación, ¿no? Entonces, se dice que la media móvil de 200 cruza a la media móvil de 52 semanas y esa señal es una señal bajista, ¿no? Por ejemplo, acá lo cruza y vemos que baja, pues, ¿no? Obvio, ¿no? O sea, acá hay un consolidado de vendedores y a la vez aquí compradores, ¿no? Básicamente ese es el análisis que hacen los expertos sobre el análisis técnico, ¿no? Más o menos cómo saber en qué momento comprar. Ya, pero veamos, digamos, pongámonos en un caso de que yo quiero comprar. ¿En qué momento, dónde compraría, básicamente? Lo que haría es, por ejemplo, a este punto de acá, más arriba, eh, está muy alto para comprar. Yo creo que no llegaba casi al máximo histórico en alza, pero casi está por ahí, ¿no? Entonces, vemos que aquí está también subiendo, ¿no? Acá tuvo una caída buena, pero acá hubo más compradores, ¿no? Compradores, entonces
y elevó el precio, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, yo diría así, a simple vista, que yo esperaría que más o menos baje a este nivel. A este nivel. Si baja a este nivel, yo compraría, ¿no? Yo creo que para mí es un buen punto de compra en este lado, más o menos, ¿no? Porque yo creo que es cuestión de analizarlo más a fondo. Yo solamente este gráfico lo puse para una orientación básica, ¿no? Pero sí, yo considero que ahorita 2.40 no es un buen punto para comprar. No está muy alto, creo yo. Está muy alto. A pesar de que los analistas preveían de que el fundamental de esta empresa particularmente se iba a 2.50, 2.60, ¿no? Algunos esperaban un poco más. Entonces, veamos cómo cierra fin de año, ¿no? No sé, de repente se va más arriba y así sucesivamente, ¿no? Veamos cómo se viene para el próximo año. Yo he ido viendo el historial de esta empresa y sí, durante este año he ido, básicamente, ha ido en crecimiento, ¿no? Entonces, veamos cómo termina, pues. Ahora, ¿existe un monto mínimo para invertir en la bolsa? Pues no existe un monto mínimo, ¿no? Particularmente yo invierto en TRI. En TRI no existe monto mínimo para invertir, pero ¿qué es lo que tú tienes que considerar siempre? Es el costo de comisión que te cobran, ¿ya? En cualquier sociedad, agente de bolsa te van a cobrar una comisión, pero es importante que tú inviertas una cantidad, digamos, por ejemplo, de 500 soles arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque 10 soles de comisión para 500 soles ya no sería mucho. Pero imagínate, comprar poquito, 50, ya pongamos un ejemplo de 100, compras acciones por un valor de 100 soles. 10 soles tu comisión y 90 soles te costaría tus acciones. Dime, es muy poquito, porque por operación deberías hacer un poco más tú para que no pagues mucha comisión. La comisión a largo plazo depende de cuántas empresas tú inviertes, es, es elevada la comisión. Entonces, tú tienes que ver, básicamente por la comisión yo diría que de 500 soles a 1.000, 2.000 y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que yo te podría decir. Ya es cuestión de cada uno, ¿no? Pero yo te doy el concepto básico para que tú puedas tenerlo claro, ¿no? De que invertir de 10 soles, eh, tú ves también, puedes ver de que cuánto te permite comprar, ¿no? Como mínimo una empresa, ¿no? Básicamente eso. Ahora, mis conclusiones y recomendaciones al respecto. Bueno, lo que podría decirte yo, ¿no? Esto genera la inversión en renta variable, la inversión en la bolsa de valores es altamente volátil, ¿ya? Eso debes tenerlo claro, porque lo bonito sería decirte que gano, pero yo también te digo acá lo riesgoso que es ganar, ¿ya? Es cuestión de tu perfil de riesgo que tú tengas. Si a ti te gusta invertir en la bolsa, tú consideras que es un mercado que te puede generar ganancias a largo plazo, adelante, pues no, invierte y edúcate un poco y compra en un momento estratégico y vas a ver que tus decisiones en base a tu educación te van a ayudar a tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación, ¿no? Para que ustedes puedan, yo lo aquí, la herramienta que les he brindado, esta experiencia, este PPT que les voy a pasar, yo lo he hecho con la finalidad de comentarte lo básico que deberías saber para poder invertir, ¿no? Yo no soy experto al 100%. También he cometido errores y por lo tanto yo te comento, ¿no? Lo mínimo que tú debes saber para que puedas invertir, básicamente, ¿ya? Básicamente eso sería, si tienen algunas preguntas, me lo hacen saber en el chat, o en todo caso usen el micro. Y si no tienen preguntas, ya pues estaríamos cerrando, ¿no? Cualquier cosa, ustedes me hacen saber en el grupo y yo, en la medida que pueda, en la medida que esté
a mi alcance yo les voy a poder ayudar, ¿no? Básicamente yo he querido hacer esto porque me gusta compartir un poco de mi experiencia en base a esto, porque existen muchas personas que no saben nada básicamente de las inversiones en la bolsa, ¿no? ¿Qué riesgos implica? ¿Cuánto puedes ganar más o menos? Y todo ese tema, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan con claridad qué es lo que les espera al invertir en la bolsa de valores, ¿no? ¿Ya? Entonces, pasemos a las preguntas y veamos qué, si tienen algunas dudas ustedes por ahí, háganmelo saber, ¿ya? Entonces, vamos a dejar de compartir y les escucho a ustedes por el chat y también pueden hablar.